El problema es que no es que no hay espacio, porque espacio hay para todos y hay un montón de proyectos que se tienen que trabajar. El problema es de dónde financio eso o cómo lo financio. Por ejemplo, hace muchos años había gente que publicaba sus fanfics, creaba sus propios cómics y los difundía y los vendía a poco precio. Es decir, imprimía y todo lo demás. El tema era dibujarlo, diseñarlo, imprimirlo y luego venderlo. Partiendo de ahí, ¿cuántos cómics, si no sean nacionales, por ejemplo, cómics internacionales se consumen en Trujillo? ¿Cuánta gente compra cómic? Uno. Se puede trabajar también de forma digital, es decir, hay cómics web que se pueden producir todo lo demás, pero nuevamente, si voy a trabajar en una página web, tengo dinero para la inversión, voy a tener publicidad, cómo lo mantengo, qué es lo que construyo. Hace un tiempo, un amigo se juntó con otro para realizar un cómic de Instagram y posteaban las imágenes. Entonces llegaron a tener como, me parece que 10 o 12 números. Pero nuevamente, ¿cuánta gente en redes sociales se detiene a leer? Entonces, por más que ese producto era interesante, a mí me gustaba, funcionaba muy bien. Era la historia de un pollito en una sociedad más o menos adolescente, normal, que vivía en el colegio, que estaba enamorado de una coneja, si no me equivoco, y hacía un montón de cositas muy interesantes. Un dibujo muy simple, muy directo, pero llegamos a lo mismo. ¿Cuánta gente se detiene a leer? El problema no es que no haya espacio hay, pero tienen que buscar financiamiento, tienen que buscar la manera de cómo este producto se mantenga en el tiempo, cómo generar un eje de producción en masa, en cadena, para que esto funcione y sobre todo saber cómo llegar al público. En verdad el público trujillano es a donde solo debo apuntar. Ese sería un problema. Al nivel local, a diferencia de lo otro, crear un contenido ahora es bastante sencillo. Ojo, crear el contenido. Porque, por ejemplo, tenemos redes sociales donde cuentan historias. Por ejemplo, TikTok, hay un montón de gente que se ha convertido en TikTok y crea productos muy buenos. Pero también hay mucha gente que se ha metido al tema del cine y me gusta. Porque cada vez, por ejemplo, en la ciudad tenemos más o menos unos 4 o 5, me parece, o más festivales de cine donde se muestra el trabajo de los chicos, ya sea trabajo de la universidad o trabajo por fuera. Entonces, se tiene un gran potencial para ello. Pero regresamos a lo mismo. ¿Quién los ve? Solo tenemos un grupo, ya está bien, hay festivales, pero ¿cuánta gente asiste a esos festivales? Me parece que el más grande y el más reconocido es el Festival de Cine de Trujillo, donde convoca mayor cantidad de gente. Pero los otros festivales que son festivales pequeños, ¿quiénes van? ¿Cuánta gente van? ¿Estuvieron enterados de los festivales que se realizaron en la ciudad? Nuevamente. Entonces, el espacio y la tecnología permite. Ahora tenemos una cámara de fotos y podemos grabar con eso. Tenemos estos tipos de micrófonos que me ayudan bastante para poder trabajar. La tecnología me permite hacer cosas. Pero mi público al que voy a llegar, ¿solo van a ser los festivales? ¿Solo voy a producir algo para que un número reducido de personas lo vean? Ya trabajamos un poco más en el cine, ya no solo nos centramos en los cortos. Omar Forero, por ejemplo, que es uno de los grandes directores que tenemos en La Libertad. ¿Cuántas películas ha hecho? ¿Cuánta gente ha llevado al cine? Ojo, solo estoy hablando a nivel de Trujillo. Está bien, a nivel de calidad pueden llegar a tener un montón de premios, pero ¿y el público? ¿Por qué no lo ve? ¿Qué es lo que esperan de eso? Es otra gran interrogante. Simple, si no tienes... Bueno, el curso que les enseñé era de dramaturgia y guionización. El curso de dramaturgia y guionización te permite eso, guionizar. Y guionizar no es otra cosa que contar una historia. Dependiendo del formato que yo tenga, puedo trabajarlo a nivel visual, a nivel de audio, audiovisual o hacer una mezcla. Va a depender. Entonces, me sirve de manera muy básica para poder comenzar. Ojo, no estoy diciendo que sea sencillo, sino que es la base de... A través de eso tengo que construir una historia. Recuerden, lo que van a contar siempre van a ser historias. Ya sea en la radio, ya sea en la televisión, en el cine o en un cómic. Siempre tengo que tener una historia que contar para cualquier producto. Entonces, partiendo de ahí, tener un guión, tener la base, saber cómo estructurarlo, saber qué es lo que voy a contar, cómo voy a trabajar, es el punto de partida de todo. Si no tengo esto, no puedo irme. Ya, tengo una idea, voy a ir a grabar. ¿Pero qué vas a grabar? ¿Qué van a decir tus actores? Inclusive, por ejemplo,
tenemos un egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de aquí de UPAO, que es Antolín Peretro. Él, su primer largo se llama Los Helechos. Sus Helechos está generado en base a impro. O sea, toda su película está basada en impro. Pero cuando vino acá y estuvo conversando con nosotros, justo los chicos le preguntaron eso. Entonces, ¿no tuviste guión para poder hacerlo? No, sí tuve un guión. Sino que al momento, por ejemplo, los llevó todos a una casa de campo. Y en cada punto les daba una situación. Les decía, ya, esto está pasando aquí. Vean ustedes cómo reaccionan. Pero tenía una pauta, sabía, en este momento vas a hacer esto, en este momento vas a hacer esto. De acuerdo a la situación, tú tienes que reaccionar. Esa es la parte de impro, que lo trabajó. Pero él tenía una pauta, una guía, tenía un guión. Porque si no tengo un guión, nuevamente, ¿cómo estructuro mi historia? ¿Qué es lo que voy a contar? Me sirve como la base, el punto de partida para todo. Si quiero contar una buena historia, tengo que tener un buen guión. Eso es lo elemental. Sobre todo es la presentación, el formato. No es lo mismo escribir para un cómic que para teatro, que para cine o televisión. Los productos son muy diferentes, muy variados. El punto de partida sigue siendo la idea, construir un personaje, contarme una historia. Sí, pero tengo que saber adaptarme para cada medio. Porque lo que me dice un personaje en el cómic no es lo mismo que me dice en televisión, no es lo mismo que me dice en el cine, no es lo mismo que me dice en la radio. Entonces tengo que tener un sentido, saber cómo adaptarme, saber que esos contenidos son distintos, son diferentes. No es lo mismo, por ejemplo, tener una serie de televisión que tener una serie web. No es lo mismo tener un cortometraje que lo puedo difundir a través de Reels, por ejemplo, o tener un skate para TikTok que tener una película para cine. Son formatos y espacios diferentes. Tengo que tener un contenido distinto. Por ejemplo, me gusta mucho que existen demasiadas personas que están construyendo sketch, por ejemplo. En TikTok encuentro un montón de pequeñas historias de que duran un minuto y medio, y que me están contando algo gracioso. Entonces funciona. Y cada vez se están apoyando más en eso. También hay producción de cine que funciona muy bien. La radio, ni que se cuente. El tema de los podcasts nació partiendo de eso, pero incluso ellos tienen que tener una pauta, una guía para poder trabajarlo. Solo es cuestión de ver en qué espacio voy a trabajar, cómo voy a dirigir a eso y cómo voy a construir todo eso. Teniendo claro ese punto, puedes comenzar a realizar. Depende de lo que quieras hacer. Recuerden que las primeras adaptaciones del cómic fue la radio. Entonces, los cómics comenzaron a funcionar como radionovelas. Por ejemplo, la historia de Batman o de Superman, primero fueron cómics, después fueron radionovelas, casi de manera instantánea. Luego saltaron a el cine, porque no había televisión, sino que saltaron al cine. Entonces se crearon pequeños cortos o series, o ese productos seriados que se emitían cada semana, que contaban las historias adaptadas, ya sea del cómic o de la radio. Entonces, es cuestión de saber cómo trabajar y saber cómo orientar. Los productos son distintos, pero se tiene que partir de una forma y se tiene que ver qué es lo que quiero adaptar. Para adaptar al cine, tengo que saber que no puedo contar todo. Una novela, por ejemplo, yo puedo adaptarlo al cine, pero no puedo contar todos los detalles. Por ejemplo, por eso están aprovechando y supuestamente van a hacer una serie que ya está lista de Harry Potter, contando toda la historia que no contaron en las películas. En teoría es eso. Pero nuevamente, inclusive teniendo una serie, teniendo más capítulos, muchas cosas de que están en el libro no se van a poder adaptar. Muchas historias que están basadas en cómic, cuando saltan a la gran pantalla, tienen que adaptar y cambiar formas. ¿Por qué? Porque no todo se puede adaptar. Por ejemplo, las últimas películas de Deadpool, sobre todo las películas de Deadpool, tengo un personaje, sabemos que es un personaje sarcástico. Pero si ves en los cómics, él todo el tiempo está hablando consigo mismo. En la película no puedo hacer eso, porque la gente se va a perder. Sí, en un momento, por ejemplo, cuando me está presentando la introducción de, sí, porque voy a saber más o menos quién es. Pero a lo largo de toda la película no puedo hacer ese juego. Mientras que en el cómic, cada 2 viñetas, él está hablando consigo mismo. Y no es un diálogo de, oh, sí, qué bonito. Tiene diálogos inmensos, muy grandes. Es más, en el cómic tiene muchos diálogos solo él consigo mismo y que son monólogos completos. No puedo funcionar eso, tratar de trasladarlo idéntico a cualquier otra plataforma. Tengo que buscar la manera de adaptarlo, tratar de reducir eso sin que pierda la esencia. Si logro eso, funciona. Por lo general es así, aunque puedes encontrar películas que son mejor que el libro. Por ejemplo, una película de culto que dicen que el libro es malísimo, es El Club de la Pelea.
La adaptación es mucho mejor, la adaptación cinematográfica, porque hace todo lo contrario, condensa todo lo que no sirve en la historia, en el libro, y lo cuenta de una historia más lineal y funciona y te engancha, mientras que en el otro te puedes ir por las ramas y te pierdes y no llegas a tener un sentido apropiado para que el público te pueda consumir de manera más ligera. Tenemos que verlo desde dos puntos. ¿Ya? Primero, en cuanto a la historia y después en cuanto a la técnica para trabajarlo. Eh, en cuanto a la historia, todo lo que vemos que, sobre todo en el cine, porque es lo que más nos llega, de estas adaptaciones no es novedad. Por ejemplo, cuando comenzaron a aparecer historias como Miss Marvel o la misma She-Hulk, todo el mundo comenzó a despotricar por qué aparecía, por qué volvieron a un personaje, lo volvieron mujer, es decir, por qué a Hulk lo están volviendo mujer. Pero esta historia viene desde los 80. Se escandalizan porque hay un beso de una pareja gay. Y dijeron por qué, por ejemplo, los hombres X son tan variados. Los hombres X desde su concepción son variados. Es decir, desde los años 70 siempre han sido así, siempre han tratado de buscar ser inclusivos, porque representa eso. Es más, una de las primeras portadas de un matrimonio gay masivo, es decir, no estoy diciendo masivo porque se casaron varios, sino que fue una pareja y fueron un montón de personajes, fueron los X-Men. Entonces, y tengo dos personajes homosexuales dándose un beso en la portada en su matrimonio. Entonces, pero si lo lanzo ahorita, todos van a decir que es políticamente correcto, que no, que estoy tratando de... Entonces, no es que el cómic haya evolucionado de esa manera en cuanto a historias. Sí tengo historias recientes que son interesantes, pero si comienzan a explorar, por ejemplo, casi todas las adaptaciones son de los años 90 o 80. Por ejemplo, las películas de Batman, la trilogía que es genial de Nolan, está basada en cómics de los 80, pero sus películas son de los 2000. Y si comienzas a explorar casi todos los contenidos nuevos en los cómics, no son historias nuevas y novedosas, sino son historias de hace bastante tiempo, sino que como lo conocía un grupo muy pequeño, las adaptaciones parecen y resultan novedosas para nosotros. Uno, en cuanto a historias, por ese lado. Si hay productos interesantes, productos nuevos que están funcionando. Ojo, se me viene a la mente, por ejemplo, Sandman, que también es de los 80, 90. Entonces, son historias por ahí. Ahora, ¿cómo se trabaja de manera técnica? Sí, ha evolucionado y ha crecido mucho el trabajo en digital, pero se sigue haciendo también desde la manera, entre comillas, antigua. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen, ojo, y sobre todo las grandes empresas de cómics en Estados Unidos siempre dividen los trabajos. ¿A qué me refiero? Una persona me dibuja, otra persona me crea los guiones, es decir, me pone los textos, otra persona me entinta, es decir, me pone, ojo, me marca solo con plumón todo, otra persona me lo llena de color todo y otra persona me crea la portada. Por ejemplo, hace algunos años conocí a Diego Lortegui, que es un chico peruano que vive en Lima, que trabajaba para Marvel y DC. Entonces le encargaban hacer contenido, las historias de Spider-Man. Y mensual tenía que ser un cómic completo. Pero él solo se encargaba de dibujar. Lo escaneaba, lo subía y lo mandaba. Y allá le mandaban a otra persona que estaba en su casa, agarraba y lo intintaba. Es decir, le ponía, él dibujaba solo con, entre comillas, como lápiz. Venía otra persona, le pasaba el plumón. Esto le pasaba a otra persona que le ponía color. Otra persona le ponía los textos. Y finalmente otra persona lo unía todo y otra persona hacía la portada. Entonces, ese es el trabajo que se viene haciendo y se hacía desde hace años. Sino que antes era más manual, es decir, dibujaban en papel, ese papel lo pasaban a alguien más para que haga el dictado, ese papel lo pasó. Lo único que ha cambiado es el soporte, porque ahora ya trabajan en tablets, computadoras más grandes, con programas, solo se utiliza, pero la técnica sigue siendo la misma. Hay cómics que sí son hechos necesariamente, casi todos son trabajadas de manera digital, es decir, se dibuja directamente en una tablet y se puede trabajar, intentar y todo lo demás. Pero por lo general estos productos tienden a ser productos de una sola persona, que la persona es guionista y también es la persona que dibuja, tinta, y son productos muy únicos, son productos muy pequeños. Las grandes empresas trabajan como si fueran eso, grandes empresas, como si fueran una maquinaria, como si fueran una industria. Entonces, por ejemplo, ese chico trabaja con 6 personas más para un título. ¿Cuántos títulos me saca Marvel, por ejemplo, al mes? De Spider-Man nada más hay como 6 títulos.
solo de Spider-Man. De los X-Men también otra cantidad grande. Y así cada uno de los productos tiene una cantidad enorme de... Entonces vamos a diferenciar. Lo diferente es en Japón. En Japón sí los tienen como esclavos, lamentablemente. Eso sí los tienen encerrados en su cubículo, que dibujen lo que tienen que dibujar durante tanto tiempo. Ahí sí no se divide el trabajo de esa manera, sino que te ensignan, ya tú me dibujas esto y tienes que terminarlo. Y lamentablemente para ellos, el trabajo es semanal. Mientras que aquí le hacen para un mes, ellos tienen que dibujar para una semana. El consumo en Japón es altísimo. Ellos consumen un montón. Y por lo general no sacan historias así sueltas. Por lo general sacan en revistas completas, donde tienen como 4 o 5 historias cada revista. Y de ahí se va haciendo popular. Sino que la persona encargada se encarga de hacer todo el trabajo, dibujar. Entonces los dibujantes, los mangakas son los que dibujan, los que entintan. Allá no se pinta, porque todo es blanco y negro. Solo se pintan algunas portadas. También pone los títulos y se encarga de toda la historia. Por lo general son 1 o 2 personas que se encargan de eso. Pero nuevamente, el trabajo que se hace en otras partes en un mes, ellos tienen que hacerlo en una semana. Y significa prácticamente no tener vida. Se dedican solo a dibujar. Sí, son explotadísimos. No sé si vieron, hay un manga que también se convirtió en película. La animación me gusta mucho. La live action no funciona más. Es como una invasión zombie. Es un chico que está aferrado a su trabajo y se comporta casi como un zombie, pero porque lo tienen torturando en su trabajo y casi no duerme. El trabajo en Japón es así. Ese trabajo es más de los mangakas, las personas que se encargan de dibujar. Entonces es pesadísimo para ellos. Hasta que se vuelven ya una persona reconocida, famosa, donde ya tienes un poco más de libertad para trabajar. Inclusive eso afecta demasiado. Por ejemplo, Akira Toriyama, cuando perdió el control de Dragon Ball, porque ya mandaba y solo supervisaba algunas cosas, la historia comenzó a cambiar. Y de ahí ya se tergiversó todo cuando apareció GT, donde él ya no hacía casi nada, solo dibujaba. De todo lo que se publicaba en años, solo dibujaba 1 o 2 afiches, nada más. Entonces perdió todo el sentido. Por eso Dragon Ball GT no se considera parte del canon, pero fue producto de. Entonces, como cuando volvió a retomar y se basaron, y dicen muchos que ahora los nuevos productos están basados ya en bocetos de él, directamente, como que tiene un poquito más de sentido. Pero si se dan cuenta, no se parece nada al original, está cambiando demasiado. Entonces pierde las riendas de él. Entonces se tiene que tener bastante cuidado con eso. Ese es el plus que tiene el manga, o también puede ser la deficiencia que tiene el manga, con comparación de los cómics. En los cómics todo el mundo puede escribir el Superman. Pueden haber 20 Superman, pero la idea siempre va a ser, el concepto siempre va a ser el mismo. Pero en base a eso tengo que construir un montón de historias. ¿La IA va a poder reemplazar? Sí y no. Sí va a reducir el número de personas que se van a dedicar a dibujar, y puedes enseñarle a dibujar con tal estilo y te lo puede copiar tal cual. Pero recuerda que la IA solo tienes que dar las instrucciones. Y las instrucciones que les das tienen que ser sumamente precisas. Porque si tú le pides, por ejemplo, de búscame una montaña que tenga nieve, va a ser la montaña que a ella le parezca. Pero si tú quieres, por ejemplo, estabas pensando en hacer una montaña como son las de Huaraz, no va a sacar. Entonces tú te vas a tener que ir perfeccionando y pidiendo cositas y pidiendo cosas. Claro, va a ser un poco más sencillo porque él lo va a dibujar o la máquina lo va a dibujar, pero siempre tiene que haber alguien supervisando ese trabajo por el momento, hasta que llegue un instante donde ella sea la misma generadora de su propio contenido. Pero, ¿qué tan interesante va a ser eso? Porque ya pierdes el sentido, pierdes la noción. Entonces, ¿cómo trabajas? ¿Dónde está la esencia? ¿Dónde está esa creatividad por parte de él? Yo le puedo pedir un montón de cosas. Incluso yo le puedo pedir a la IA que me haga un guión de una película. Y te lo va a hacer. Pero no va a tener sentido. Porque si tú comienzas a revisar, por ejemplo, los textos, no van a ser los diálogos como tú tenías pensado que podrían ser. Entonces va a ir cambiando. Simple, no tienen un criterio no tienen sentimientos. ¿Cómo lo voy a volver más emotivo? ¿Cómo lo hago más triste, más patético? Entonces va a tener que tener bastante cuidado con eso. ¿Va a facilitar para muchas personas? Sí. Pero siempre va a necesitar, y esperemos que siempre lo necesite, la supervisión humana. La creación no la cambiaría porque hay mucha gente creativa y está creando muchas cosas.
Lo que trataría de ver es buscar espacios para que se muestren y tratar sobre todo a la gente enseñar a. Porque muy poca gente, por ejemplo, cine nacional, muy poca gente lo consume. Si preguntas entre tus conocidos cuántas personas han visto las últimas películas que se han estrenado a nivel nacional, van a ser muy pocas las que han visto. Pero si tú le preguntas, por ejemplo, cuál ha sido la última película de Hollywood que he visto, todo el mundo ha visto esa película, ya sea en cines o ya sea en las plataformas. Es mucho. Entonces lo que se tiene que enseñar es a consumir el cine peruano. Y también se tiene que enseñar a leer. Lo mismo, parte. ¿Cuántos cómics has leído? Hay mucha gente que lee, sí. Muchas personas que leen manga, leen cómics. Pero, por ejemplo, entre sus conocidos, ¿cuántas son las personas que leen? Por ejemplo. Entonces, tengo que tener un punto de partida. Lo que se tiene que hacer es que se tiene que disfrutar. Y la mayoría de personas, por ejemplo, no leen ni siquiera los cómics porque piensan que son aburridos. Pero una vez que le encuentras el ganchito, le encuentras el interés, te vuelves como algo adictivo, como que quieres consumir, quieres seguir leyendo, quieres seguir contando la historia, entonces vas a emparejar. Como pasa con cualquier contenido, sino que ahora es de manera mucho más sencilla ver un contenido de visual. Por ejemplo, es mucho más sencillo verte los 1000 capítulos de One Piece que leerte todas las historias de One Piece. Pero cada uno tiene un punto de partida diferente y dependiendo de la persona. Nuevamente, el punto de partida sería tratar de enganchar e enseñarles a esas personas a leer. Entonces, que ellos lean, que ellos consuman, que ellos vean cualquier contenido, porque sirve lo mismo para cualquier tipo de contenido. Por ejemplo, cumbias. ¿Cuánta gente escucha un huayno? ¿Por qué? Si es de nosotros, si es interesantísimo. Baladas, vals, música afro. Se logra también generar. Entonces, la cuestión es tratar de buscar una manera de enganchar a ese público, que ese público consuma. Gente que crea, siempre va a haber. Siempre va a haber personas expresándose de una u otra forma. Lo malo es que esa no llega a un público masivo. Entonces, ¿cómo vuelvo un producto masivo? Ese es el problema. El cine peruano con el cine internacional. En el cine peruano, que es algo en cine, si se dan cuenta, casi el cine realmente que importa, no la producción, no las comedias sencillas que son olvidables, sino el cine que realmente importa, son historias muy propias, muy locales. Eh, Ojo, no por eso quieren ser malas. Hasta, el, hasta la fecha siempre digo a mis alumnos de dramaturgia que aprovechen, por ejemplo, ¿por qué no se cuelgan con historias de terror, pero basados en nuestros cuentos y mitos y tradiciones que tenemos? No en las más conocidas, sino algunas más rebuscadas, que hay historias buenísimas y con personajes muy, muy buenos. Voy al extranjero. ¿Cuáles son las películas de terror? ¿En qué se basan? En eso, en sus leyendas, mitos y tradiciones de ellos, de esas zonas, y eso es lo que explotan. ¿Por qué ellas sí funcionan y por qué las de acá no funcionan? Porque nosotros no valoramos lo que tenemos. Pensamos que lo de fuera es siempre mejor. Pero hay historias distintas, hay historias diferentes, hay historias que la mayoría de historias peruanas que llevan al extranjero siempre impactan y siempre ganan premios. ¿Por qué? Porque cuentan la realidad de otra forma. No es lo mismo contarte una historia acá que la misma historia contártela en España o en Estados Unidos. Son realidades diferentes y lo vas a ver desde un punto de vista diferente. Como esos productos, ojo, no los comerciales, sino productos más independientes, más precisos, son historias también muy particulares. Historias muy simples, muy sencillas, que llegan a impactar y conmover. Pero eso no llega a los grandes mercados. Porque lo que vende son los robots gigantes, los superhéroes, historias de comedia muy, muy elaboradas. Entonces, el problema no es eso, sino que el problema tenemos que ver cómo llegar a la gente que consuma no solo lo comercial, sino también vea otro tipo de cine y se siente identificado con lo que tenemos. ¿Qué ha tenido que pasar para que la comida peruana sea revalorada? Hace 30 años la comida peruana no era tan valorada por los peruanos como ahora. Ahora si alguien insulta nuestra comida nos peleamos por redes sociales. Hace 30 o 40 años insultaban nuestra comida y nos da igual. Preferíamos ir a comer una hamburguesa a McDonald's o irme a comer tal cosa a otro lugar que irme a la panadería panadería artesanal que está en mi casa. Y eso, por ejemplo, ese tipo de comida que es más artesanal, la comida peruana funciona muy bien porque es una comida muy, muy, muy de casa. En cuanto más de casa es, más valor tiene.
y funciona mejor. Pero nosotros no sabemos apreciar eso que tenemos en nuestra casa. Es más, nos aburrimos de estar en casa, preferimos estar fuera. Pero, ¿por qué no querer lo nuestro y tratar de transmitir eso a la gente que viene? Ese es el punto de partida. Tratar, nuevamente, lo mismo, tratar de educar a la gente a consumir lo que tenemos, a querer lo que tenemos y tratar de contar historias otra vez. No necesito un montón de aparatos para poder trabajar. Yo puedo contar historias con un celular y lo puedo plasmar ahí. Y lo vienen haciendo. Hay mucha gente que cuenta historias de manera muy sencilla. Tiene su trípode, tiene su celular, ni siquiera un trípode bonito, sino un trípode barato. Y es un personaje entrando acá, sale, la misma persona vestida de otro personaje y me cuentan historias muy bonitas solo con una sola persona en una sola locación con un fondo horrible. Pero tiene millones de reproducciones. ¿Por qué? Porque está contando de una forma muy particular y trata de darle a conocer a toda la gente. Y a la gente le gusta. Lo que no nos damos cuenta es que esas cositas funcionan en el extranjero. ¿Por qué no hacerlo eso aquí? ¿Por qué seguir los modelos de fuera?